La crisis del sistema de salud se ha agravado en los últimos 3 años. Hoy la salud es el tema que más preocupa a la gente por encima de la inseguridad o la corrupción, según algunas encuestas. Entre tanto, hay una batalla de narrativas por señalar quién tuvo la culpa de la crisis, y la historia contada por el presidente Petro es la que lidera ese debate. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Entonces, eso es un dominó. La Silla encontró que los 220 trinos más virales sobre salud desde inicios de 2024 hasta el 21 de abril de este año, casi la mitad son de él. Esta investigación analiza las narrativas que impulsa el presidente y su gobierno dentro y fuera de Twitter. Son 4 que se construyen a través de estrategias discursivas. Estas estrategias, según varias investigaciones, hacen que las personas caigan más fácil en la desinformación. Son narrativas que activan emociones, esconden hechos, reafirman las creencias de las personas, polarizan y claramente usan mentiras. Capítulo 1. El sistema está en crisis porque las EPS se roban la plata del Estado. En todo cuento hay un antagonista. En la narrativa de Petro, el enemigo son las EPS, los empresarios de la salud o vampiros, como los ha descrito. Ante el sol salen los vampiros y se achicharran. Y sí que he visto vampiros achicharrándose en este periodo. Esta narrativa usa la estrategia de simplificar. Todo se explica porque las EPS son corruptas. Y no hay sino una respuesta, porque se robaron la plata. Y son corruptas porque son negociantes del sector privado dominados por la codicia. El sistema de salud construido hacia la codicia ha producido esto. Para que una narrativa sea exitosa debe tener una base cierta. En este caso es claro que han existido casos confirmados de corrupción. El más sonado es el de Salucop, cuyo expresidente Carlos Palacino fue condenado por robarse recursos de la salud y desviar casi 400.000 millones de pesos. Eso fue hace más de 15 años. Palacino fue condenado y la EPS Salucop fue liquidada en 2015. Pero sobre esta base cierta, la narrativa agrega una buena dosis de distorsión. En el último año, Petro ha citado casos denunciados por la Superintendencia de Salud o la Contraloría, pero que aún no tienen una conclusión judicial o que son controvertidos por otras partes. Por ejemplo, en abril de 2024 se filtró un informe de la Contraloría sobre el mal uso de 9 billones de pesos de las EPS. Luego, la misma Contraloría aclaró que el documento no era definitivo, y aunque hay argumentos que explican que el uso de la mitad de la plata no fue ilegal, el presidente siguió usando la cifra como si fuera una verdad. La cifra preliminar de 9 billones luego ascendió a más de 11 billones, como anunció la Contraloría. De esos 11 billones, 5.4 fueron usados para pagar deudas anteriores con recursos actuales, lo que según la Contraloría violaba la ley, pero tanto la Procuraduría como los ministerios de Hacienda y Salud han indicado que no existe norma que lo prohíba. Es decir, la discusión no está en el robo o la apropiación indebida de esa plata. Sobre los otros cerca de 6 billones, aún no hay una decisión definitiva y el proceso continúa. Con otros casos pasa lo mismo. Petro dice que se han robado billones de pesos sin contexto, mientras expertos señalan problemas estructurales de años, desfinanciamiento crónico, demoras en pagos y un sistema acostumbrado a funcionar con la confianza de lo fiado. Petro también ha dado la cifra de 35 billones de pesos robados por las EPS, pero esa cifra mezcla cosas distintas como deudas actuales y fondos que las EPS deben reservar para pagar servicios. Es decir, no toda esa plata se perdió ni está ligada a corrupción. La Corte Constitucional también ha dicho que ni el gobierno ni los entes de control han demostrado que la corrupción sea la causa principal de la crisis. Al plantear la crisis del sistema de salud simplemente como un robo por parte de las EPS codiciosas, se agitan las emociones con un enemigo claro, pero la narrativa ignora los factores estructurales, presupuestales y de política pública que complejizan las causas de la crisis de salud. Capítulo 2. El sistema de salud es un negocio de las EPS que mata gente. En la narrativa de Petro sobre la salud se usa una estrategia clásica de persuasión con manipulación de datos. Se escogen algunos ciertos, pero se presentan de manera acomodada y se ocultan otros. En esta narrativa, Petro manipula datos oficiales a su favor. Por ejemplo, en 3 trinos que Petro publicó en 2024, culpa al negocio de las EPS de ocasionar 340.000 muertes evitables en los últimos 10 años. También ha llevado esa afirmación fuera de las redes. Cuando un sistema de negociantes que maneja la salud en Colombia mata 340.000, porque eso se llama matar.
El presidente saca la cifra del indicador de muertes evitables y la manera en que la usa sugiere que las EPS dejaron morir a cientos de miles de personas. Eso no es preciso. La mortalidad evitable, según el Instituto Nacional de Salud, son las muertes que el sistema de salud podría prevenir o tratar con los conocimientos y la tecnología que existen a nivel global. Ese número viene de un estudio oficial que estimó 364.113 muertes evitables entre 2010 y 2019. Pero las muertes evitables se dan en todos los sistemas de salud del mundo porque ninguno es perfecto. Por eso, de acuerdo con expertos, la interpretación de Petro es imprecisa porque no significa que se produzcan por negligencia de las EPS. Otra estrategia de la narrativa que manipula datos es omitir los que no sirven. En salud pública lo importante es reducir el indicador de muertes evitables y a Colombia le ha ido bien en comparación con la región. Colombia redujo un 46% la mortalidad evitable entre 2000 y 2019, mientras la región la redujo en la mitad, un 22%. Y hay más ejemplos. Como resultado de 30 años de un mercado en la salud, tenemos la tasa más alta de mortalidad infantil de toda la OCDE. Colombia sí tiene una de las tasas más altas porque es uno de los países más pobres de la OCDE, un club de países ricos, pero también es el que más ha reducido esa tasa en los últimos 10 años y le va mejor en el promedio de América Latina. Este uso reiterativo de una misma desinformación crea una verdad ilusoria. Si algo se repite muchas veces, el cerebro lo acaba creyendo, aunque sea falso o engañoso. Capítulo 3. El Congreso bloquea la reforma de salud de Petro porque está comprado por las EPS. Según los estudios de narrativas, otra estrategia es la redirección de responsabilidades. Básicamente, echarle la culpa a otros. En la crisis de la salud, la culpa no es del gobierno, sino del Congreso que ha bloqueado las reformas. Deberían ser los congresistas voceros del pueblo y no voceros de los gremios privados, porque suena raro cómo los señores dueños de Sanitas, siendo españoles, extranjeros, financiaron campañas. Ahí sí no hay investigación. En la historia de Petro, de nuevo, se apela a emociones fuertes y a creencias ya existentes, que el Congreso es corrupto. Cuando la reforma a la salud se hundió en abril de 2024, que fue cuando tuiteó más sobre la salud, culpó a un enemigo externo. Hasta estamos viendo cómo unos congresistas financiados por una multinacional extranjera, que eso lo prohibió la Constitución, dedicada al sistema de salud porque es propietaria de EPS, a intervenir en el debate sobre las EPS, a favor de las EPS. Petro afirmó que Keralty, la dueña de la EPS Sanitas, hoy intervenida por el gobierno, es una empresa extranjera y es la principal financiadora de campañas políticas. Pero esa afirmación es engañosa por dos razones. Primero, las donaciones de Keralty a los partidos políticos representaron solo un 0,1% del total de donaciones recibidas por esos partidos. Esto está muy lejos de convertirla en la principal financiadora de campañas políticas. Y segundo, Keralty no es una empresa extranjera según la ley colombiana. Aunque tiene accionistas y directivos españoles, fue creada en Colombia en 1991 y tiene sede en Bogotá. La ley solo considera extranjeras a las empresas constituidas en otro país. Además, según la información reportada en Cuentas Claras, ninguno de los 7 senadores de los que hay información de los 9 firmantes de la ponencia de archivo de la primera reforma recibió financiación directa de ninguna EPS. 3 de estos senadores ni siquiera recibieron dinero de sus propios partidos para sus campañas. La afirmación de Petro también ignora que congresistas de partidos que recibieron donación de Keralty, como la U y el Liberal, apoyaron la reforma en la Cámara de Representantes. Por supuesto, culpar al Congreso, una institución que tiene una desfavorabilidad del 70%, es efectivo. Capítulo 4. El Salvador ha sido el gobierno que ha fortalecido el sistema. En el relato construido por Petro sobre la salud, su gobierno no solo no tiene responsabilidad, sino que plantea una única salvación: su reforma. Esta estrategia, donde se presenta una única solución posible, cierra el debate público. Quien no apoye la reforma queda del lado de los vampiros. El sistema de salud que surge de esta ley pasa por una planificación que tiene un objetivo central, que no es la utilidad y la codicia, que es el derecho a vivir del ser humano, que es diferente. En sus trinos más virales, Petro también enfatiza que es precisamente su administración la que ejecuta acciones sin precedentes: construir hospitales, facilitar acceso a medicamentos y fortalecer la prevención. Su lenguaje refleja apropiación: nuestro modelo, nuestra reforma. Un ejemplo revelador es un video sobre un hospital en Montería donde afirma: mientras la oposición mediática dice que destruimos el sistema de salud, nosotros construimos una reforma para usted. Fue el trino con más vistas, 1,8 millones.
Sin embargo, ese hospital inició construcción en 2019 con recursos de regalías y de la alcaldía de Montería durante el gobierno de Iván Duque. El gobierno actual solo aportó parte del equipamiento, aunque Petro lo presente como si lo hubiera creado desde cero. Pero el gobierno Petro sí ha hecho millonarias inversiones en hospitales. Pero hemos invertido ya casi 3 veces lo que invirtió el gobierno en el año del COVID en hospitales públicos. Comparativamente con todo desde el 2011 y más atrás, pues estamos haciendo una revolución en inversión en la red pública hospitalaria de Colombia, que hay que sostener. Sin embargo, esta narrativa de logros omite varios problemas. Según encontró una investigación de La Silla Vacía, 1 de cada 5 pesos invertidos en infraestructura en 2023 terminó en manos de los mismos contratistas, que ganaron en licitaciones con vicios de corrupción. Algunos de los contratistas de este carrusel, además, le hicieron campaña al pacto histórico. Pero en el gobierno Petro, acá nadie ve vampiros.